Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al coordinador estatal de capacitación de la Cruz Roja Mexicana, Jorge Contreras, quien nos viene a hablar sobre la evaluación de la escena. Gracias por acompañarnos. Hola Nancy, siempre es un gusto. Un placer recibirlo como siempre. Y bueno, vamos a platicar de esto de la evaluación de la escena. ¿Qué significa exactamente este término? Mira, es un paso que siempre tenemos que considerar porque hablamos siempre de primeros auxilios y de las acciones que tenemos que tomar en la inmediatez de nuestras necesidades. Sí. Y puedes saber muchas cosas, puedes saber lo que tienes que hacer en un caso de prestar un primer auxilio, pero evaluación de la escena es el paso antes de. Okay. Siempre considerar que el escenario y los riesgos a los que te puedes enfrentar en una situación familiar, cuando tu hijo se accidenta, cuando tu hijo se te cae, cuando llegas y encuentras a tu tía desvanecida. En cualquier urgencia. En cualquier urgencia siempre debes hacer esto que vamos a comentar ahorita, que es evaluar la escena. Ok, perfecto. Entonces siempre primero es, bueno, vamos, ya iba a adelantarme yo, ya lo iba a decir yo, pero ok, platícanos qué es lo primero que se debe de hacer al llegar en un momento en donde obviamente estamos nerviosos, quizá hasta en un estado de shock, pero tenemos que sacar adelante X o Y cosa. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Claro. Mira, Nancy, lo primero que uno debe hacer es reprimir el instinto de actuar de manera inmediata. Okay. Y es lo que siempre le comentamos a cualquiera que tome una formación, ya seas un profesional de la atención prehospitalaria, seas un bombero, seas un rescatista o seas un ama de casa que encuentres a un familiar en una situación extraña, identificas que necesita ayuda, primero es hacer pausa, conectar pues desconectar tu instinto y razonar un poquito e identificar los peligros a los que puedes estar expuestos tú, porque pueden suceder dos cosas, precisamente que tú te conviertas en una víctima adicional y además lo peor es que no logres el objetivo de ayudar a la persona que Claro, quieres. ni una cosa ni otra. Entonces, por ejemplo, si vamos, ocurre mucho en las carreteras, Jorge, que hay choques, que hay accidentes y que la gente a veces se para a ayudar y no tienen la precaución de voltear a ver si viene algún coche o algo y vienen los atropellos y esto se hace peor. Claro. Entonces, lo que comentas pasa por lo fundamental que es utilizar tus sentidos, ¿no? Utilizar tu vista, tu percepción de los calores, de los humos, de las condiciones que puedan generar un riesgo para ti y para los demás y actuar en consecuencia. O no actuar, porque también se vale. Si tu integridad física está comprometida, pues entonces lo correcto es de entrada activar el servicio médico de urgencia. Por eso está muy ligado con ese tema que muchas veces lo hemos comentado acá. Oye, voy a hablar, a reportar una situación familiar o algo de la cual fui testigo. Lo primero que tengo que hacer es identificar si hay un riesgo para mí. Okay. Segundo, utilizar mis sentidos y obtener la mayor cantidad de información posible, porque cuando yo voy a reportar una situación al servicio médico de urgencia, es decir, al 911, lo importante es que llegue la información completa. Claro, Nancy. claro. ¿Qué tal si yo percibí que encontré a un lesionado, pero hay 6 más? Entonces, pues no va a ser el efecto benéfico de una información total, completa. ¿Ustedes como Cruz Roja Mexicana tienen algún protocolo a seguir, un proceso en una evaluación de la escena? Así es. ¿Y cuál es? Sí, así es. En una evaluación primaria del entorno, lo primero que tienes que hacer, para empezar, cuando tú ya llegas y tienes la información del reporte y del envío al que te canalizaron, pues ya tienes a lo mejor alguna información, pero cuando llegas tienes que borrar, partir de cero de nuevo, porque las condiciones pueden haber cambiado. Okay. Y lo que tienes que identificar primero es, y eso aplica para cualquier persona civil, tener equipo de protección. Así. Okay. Si tú no tienes la cultura para tener a mano en tu coche, en tu botiquín personal, en tu mismo bolsillo unos guantes de nitril o de látex y te enfrentas a una situación de un accidente, pues te vas a arriesgar sí o sí, porque los fluidos corporales van a estar presentes, ¿no? La sangre, el vómito, muchas cosas que te pueden dañar. Entonces,
tener unos guantecitos es casi un Esencial. paso imprescindible e inicial. Ok. Después, identificar el escenario de los riesgos que tienes presentes y después obtener esa información que te comento, es decir, cuáles los riesgos generales, porque yo cuando hable voy a decir, oye, tengo aparentemente a 3 lesionados, tengo una fuga de algo raro, siento un olor extraño, veo un charco de combustible, veo un cable eléctrico en la escena, toda esa información es imprescindible. Y ahí tomas la decisión de si vas a ayudar o no, si vas a comprometer tu integridad física o no. Justo aprovechando que nos visitas, Jorge, me viene a la mente un accidente muy fuerte que hubo en Playa del Carmen, no sé si lo recuerdes, que fue muy polémico porque había personas que estaban mal heridas y que nadie las ayudaba, nadie entraba a ayudarlas porque estaban unas sobre otras. Ahí, ¿qué es lo mejor que se debe hacer? Porque unos dicen, no, es que tienes que ayudarlos porque ellos mismos estaban a gritos pidiendo ayuda, y otras personas dicen, no, bueno, ustedes como especialistas a veces dicen, mejor no los muevan. ¿Qué es lo correcto que se debe de hacer? Fíjate, no hay una respuesta fácil para eso, Nancy, porque las situaciones son muy variables. Okay. Pero en general, el principio es no arriesgarte cuando hay evidencia de que puedes salir tú dañado. Okay. Y eso es muy duro y muy difícil de decir, porque ver que la escena se está desarrollando a 2 metros y que a lo mejor la gente está falleciendo frente a tus ojos sin tú hacer nada, es muy duro, Claro, muy difícil. claro. Entonces, pero eso se torna más crítico cuando es alguien de tu familia, ¿no? Y Claro. entonces casi la acción es irreflexiva e inmediata. Tú, si te cae a tu hijo, ¿qué es lo que haces? Claro, lo recoges, ajá. y a lo mejor no es eso lo que debías de hacer. Si encuentras a tu tío volcado en un lugar, en un rincón de tu casa, llegas corriendo a agarrarlo, y a lo mejor hay un cable eléctrico junto a él. Entonces, todas esas cosas a lo mejor las hubieras podido identificar y razonar si te tomabas esos 3 o 4 segundos que te estamos sugiriendo. Ok, entonces es respirar profundo, evaluar un poquito la situación, cuidar mi seguridad y después ayudar. Identificar toda la información que nos pueda ayudar y reportarla al 911 si es evidente que tienes que hacerlo. Perfecto. Pues Jorge, te agradecemos muchísimo como todos los viernes y nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, Nancy. Muchísimas gracias. Y vamos a cambiar de tema porque en el marco del Smart City Expo Latam Congress, Elena Arcila conversó con Inés Sánchez de Madariaga de la Universidad Politécnica de Madrid, España, de la importancia de repensar las ciudades para las personas. Vamos a verlo.